Asadero el Muchacho Alegre. Yo creo que el amor es de quien lo trabaja, y yo no me enamoré de la Gremlin a primera vista. Justamente me empecé a enamorar porque la empezamos a arreglar, y no solamente la empezamos a arreglar, sino que yo me metí como a investigar, y yo creo que lo más importante de un objeto es la historia que tiene. A través de la historia tú puedes entender por qué es así, ¿no? Yo creo que nada se genera de la nada. Todos y todos tenemos una historia. Así como nosotros de manera individual tenemos una, pues también los carros tienen una historia. Y me empezó a llamar mucho la atención la historia de la Gremlin. Entonces me puse ahí a investigar y todo, y la empezamos a arreglar. Y yo decidí que quería una Gremlin X. Y desde que la vi a mí me gustó mucho, ¿no? Y además porque era el modelo X, era de 1980. Entonces le ofrecimos cierta cantidad, el muchacho dijo que no, y mi papá le dijo, mira, vamos a comer. Si tú me llamas y me dices que te interesa, pues órale, ¿no? Y si no, pues ya. Entonces fuimos a comer y yo ya estaba como muy nervioso y le dije a mi papá, ¿sabes qué? Yo creo que sí le voy a dar la lana que pide porque no la quiero dejar ir. Y yo creo que los viejos, ya la gente grande, como que alcanza a ver el final de las cosas. Y me dijo, no, espérate, vamos a comer. Y yo estaba así de, no, porque nos la van a ganar, ¿no? Y entonces justo en eso, ya cuando habíamos terminado, nos habla el muchacho y nos dice que vayamos por ella. En mi casa siempre tuvimos carros viejos, incluso antes de que se pusieran de moda. Y en ese entonces eran carros pues, económicos y que mi papá procuraba mantener en buenas condiciones, a pesar de que aún no estaba esta moda de los clásicos, ¿no? Entonces, como habrás visto, mi papá, muy influenciado por los norteamericanos, siempre adquirió camionetas, entre ellas Wagoners. Entonces, pues yo ya tenía como un acercamiento hacia la marca tanto de BAM como de AMC. Y pues yo recuerdo que desde muy chiquito tengo buenos momentos, ya sea arreglando autos o viajando en ellos, ¿no? Entonces, ya en la primaria y eso, pues yo ya sentía como que me interesaba, ¿no? Me llamaban la atención porque justamente los carros en la casa siempre hubo carros viejos. Y ya en la secundaria me acuerdo que sentía la cosquilla por varias razones. Por ejemplo, recuerdo que me gustaba en la secundaria irme a dar la vuelta antes de entrar a la secundaria y había una casa que tenía un Mustang 66 blanco y a mí me gustaba mucho estar así en la reja, me asomaba y lo veía, ¿no? Y decía, ay, algún día lo voy a comprar, ¿no? Y me gustaba porque se veía deportivo. Y en ese entonces mi papá le estaba restaurando una gran Wagoner a mi mamá y a mí se me hacía como algo muy lindo porque yo recuerdo que regresaba de la secundaria y veía a mi papá que estaba trabajando en la camioneta, ¿no? Y en vez de comprarle una nueva, él se la estaba haciendo desde cero, ¿no? Entonces, pues como que me llamaba la atención eso, ¿no? Y también recuerdo que el chofer del transporte traía un microbús y lanzaba las velocidades. Y yo me ponía a verlo y decía, ay, pues yo quiero aprender cómo se lanzan las velocidades, ¿no? Porque en ese entonces mis papás eran muy estrictos de que no me prestaban los carros para nada, ¿no? O sea, solamente me subía y ellos lo manejaban. Y pues yo tenía la cosquilla, ¿no? Ya cuando entramos en la preparatoria, pues yo ya sentía mucho la inquietud por los carros, y en especial los carros viejos. Y también hay varias cosas que estuvieron como interesantes o que fueron varios factores para que yo me fuera adentrando en lo de los carros. Recuerdo que ya en la prepa mi papá compró un Bel Air de 1951 y ya en ese carro por fin pude aprender a manejar. De hecho, las velocidades, todavía me acuerdo, se las metías desde la palanca, desde arriba. La palanca estaba en el volante y me llamaba mucho la atención, ¿no? El Bel Air. De hecho,
Me recuerdo que fue como el primer carro que me aprendí todos sus modelos y los diseños que tenía, ¿no? Pasó eso y también hubo un cumpleaños donde no sé si mi papá se acuerda de eso, yo creo que a lo mejor ni se acordaba que era mi cumpleaños, pero justamente llegó con un Chevrolet Fleetline de 1950 en mi cumpleaños, ¿no? Entonces, pues yo lo arreglaba con él y como que idealizaba que iba a ser mi primer auto, ¿no? Ese Chevrolet. Ya influenciado con todo esto de los carros, hubo una vez que nos invitaron a una fiesta en el CCH, íbamos así por las calles y encontré el Mercury, un Mercury Monterrey de 1959. Y me acuerdo que le vi así la cola y justamente le toqué y hasta mi amigo se sacó de onda porque dijo, ay güey, ¿qué estás haciendo, no? Y ya salió un señor, ya era un señor muy grande, y le dije que si vendía el carro. Y me dijo que no, que había sido su primer y único carro y que no lo vendía. Y bueno, a ese señor le hacía falta ya una pierna, entonces el carro se había quedado como atrapado en el tiempo dentro de su casa, pero no lo vendía. Tiempo después, hablando de las Gremlins, tuvimos la fortuna de remolcarlo, ese Mercury, mi papá y yo, con una Gremlin. Y ya en la universidad, pues yo ya tenía mucho la cosquilla de que yo quería un carro, ¿no? De la universidad, y yo tenía ya mucho de que en el estacionamiento pues siempre se acercaban los chavos con sus naves nuevas, ¿no? Y pues yo tenía la cosquilla de que quería un carro, ¿no? Yo le había dicho a mis papás y me dijeron que no me iban a comprar nada, ¿no? Que me lo tenía que ganar yo mismo, y me puse a ahorrar lo que me daban de las becas y me metí a la casa del libro de acá de Satélite. Pues fui haciendo como una ronchita. Entonces, en ese momento estaba apenas surgiendo esto de Marketplace, no era tan común. Y yo busqué justamente en Marketplace junto con mi papá pues un carro más o menos como económico, ¿no? Yo siempre tenía la idea de que quería un carro deportivo. Y ahí viene la historia de la Gremlin 81. Empezamos a buscar y bueno, pues yo estudié filosofía, entonces vivía como en una paradoja, porque pues en la escuela me enseñan a priorizar el ser, el intelecto, a desapegarte de las cosas materiales, pero pues yo llegaba a mi casa los fines de semana y había que echar mecánica. Entonces pues me llamaban la atención los carros, ¿no? Y recuerdo mucho, en ese entonces todavía vivía mi abuelo, que los fines de semana era de arreglar los carros. Entonces mi abuelo ponía los boleros, nos poníamos a arreglar la camioneta o el carro, y mi abuelo contaba historias de sus entonces, ¿no? De los motores, de los viajes, de los carros que en ese entonces pues no eran viejos, ¿no? Y pues a mí me llamaba mucho la atención, pero justamente chocaba porque pues con mi carrera no sé, tenía nada que ver con los carros, ¿no? Y estuvimos buscando en Marketplace y me acuerdo que salió un Opel Olímpico, 2 puertas. Era naranja con unas franjas negras. Y ya cuando lo fuimos a ver, el carro estaba así cayéndose a cachos. Y le habían metido un montón de pasta y además debía mucho de tenencias. Pues bueno, nunca llegamos a comprar ese carro, pero me llamó la atención, ¿no? Y la otra idea que yo tenía era ir a ver una Dina 1000, era una pick-up. Me llamaba la atención eso de los Dina porque mi abuelo, como fue camionero, anduvo en los camiones Dina. Entonces dije, bueno, pues es una camioneta, es de 6 cilindros y además ese body que tiene International, pues a mí me gustaba, ¿no? Nunca llegamos a ir a ver la camioneta porque mi papá me dijo, acompáñame, vamos a ver un carro, pero nunca me dijo cuál carro. Y fuimos por el aeropuerto y recuerdo que cuando llegamos lo primero que vi fue la cola de la Gremlin. Y dije, oh, está bien feo este carro, ¿no? Así recuerdo que lo vi como cortado. Y entonces era de un mecánico y pues no estaba en muy buenas condiciones, pero estaba andando y no debía nada de pagos. Y además estaba en un precio que un estudiante de filosofía sí podía costear, ¿no? Y entonces mi papá me dijo, este va a ser tu carro, vas a ver. Y yo dije, no, como que no me gustaba mucho el diseño. Y ya lo probamos y todo, hicimos el trato y en eso mi papá siempre me dice, ¿cómo lo ves? Y digo, pues es que no me convence mucho. Y me dice, ¿es este o andar en Dodge patitas, ¿no? Y le dije, ¿no? O sea, yo quiero un carro. Y ya recuerdo que lo compramos y mi papá se lo tuvo que llevar porque fallaba de los frenos.
Y ya me acuerdo cuando yo iba manejando y nos empezamos a incorporar a las avenidas y en las calles, empezó a caer el sol y le pegaba a la Gremlin, era una Gremlin azul. Y me empezó a gustar, ¿no? Yo veía como mi papá iba batallando con el carro de que se le iba apagando y no traía frenos y dije, ay, se ve bien bonita, ¿no? Cómo está su diseño. Y ya llegando a la casa, pues yo ya me había enamorado del carro. De hecho, esa primera noche yo me quería dormir en la Gremlin, porque según yo tenía miedo de que me fueran a robar mi carro. Y me asomaba así por la ventana a echarle un ojo en la noche porque oía ruido y decía, se van a robar la Gremlin, ¿no? La empezamos a arreglar mi papá y yo creo que el amor es de quien lo trabaja. Y yo no me enamoré de la Gremlin a primera vista. Justamente me empecé a enamorar porque la empezamos a arreglar. Y no solamente la empezamos a arreglar, sino que yo me metí como a investigar. Y yo creo que lo más importante de un objeto es la historia que tiene. A través de la historia tú puedes entender por qué es así, ¿no? Yo creo que nada se genera de la nada. Todos y todos tenemos una historia. Así como nosotros de manera individual tenemos una, pues también los carros tienen una historia. Y me empezó a llamar mucho la atención la historia de la Gremlin. Entonces me puse ahí a investigar y todo y la empezamos a arreglar. Y yo decidí que quería una Gremlin X. Porque la que yo tenía del 81 solamente era Gremlin y me gustaba mucho la X porque pues, es muy icónica, ¿no? En Estados Unidos y todo eso. Y entonces mi papá me hacía mucha burla y me decía, primero no querías el carro y ahora quieres dos, ¿no? Y entonces en Marketplace salió la blanca. Salió la blanca, pero no estaba en esas condiciones. De hecho, al contrario, estaba muy amolada. Ni siquiera estaba andando. El chavo al que se la había comprado la había empezado como a desvalijar. Entonces le dije, mira, ya salió una Gremlin X. Y pues dijo, pues si quieres vamos a verla, ¿no? Recuerdo que llegamos y estaba abajo de un árbol como en una construcción abandonada, la Gremlin blanca. Y desde que la vi a mí me gustó mucho, ¿no? Y además porque era el modelo X, era de 1980 y me llamó mucho la atención, ¿no? Entonces ya hicimos estuvimos ahí viendo, tratamos de hacer como el trato y la historia de esa Gremlin blanca es que era de un señor de la Agrícola Oriental. Ese señor la tuvo por más de 15 años. Entonces pues a mí me llamaba mucho la atención eso porque era un carro que duró mucho tiempo con su primer dueño, ¿no? Y después la vende a un señor que le gustaban los Rambler y su idea era dejarla clásica. Pero nunca pudo el señor y se la regala a su hijo. Y el hijo, que era más o menos de mi edad, decía que le chocaba la Gremlin porque además de fea, siempre lo dejaba tirado. Entonces él quería un carro nuevo y te digo, la empezó como a desvalijar. Entonces le ofrecimos cierta cantidad, el muchacho dijo que no y mi papá le dijo, mira, vamos a comer. Si tú me llamas y me dices que te interesa, pues órale, ¿no? Y si no, pues ya. Entonces fuimos a comer y yo ya estaba como muy nervioso y le dije a mi papá, ¿sabes qué? Yo creo que sí le voy a dar la lana que pide porque no la quiero dejar ir. Y yo creo que los viejos, ya la gente grande, como que alcanza a ver el final de las cosas. Y me dijo, no, espérate, vamos a comer. Y yo estaba así de, no, porque nos la van a ganar, ¿no? Y entonces justo en eso, ya cuando habíamos terminado, nos habla el muchacho y nos dice que vayamos por ella. Y así me hice de la Gremlin blanca. Y bueno, ahora tenía que vender la azul. Al azul yo le gané un poco de dinero porque ya la había estado arreglando con mi papá. Y es una historia esa también bonita, es interesante, porque yo no quería como solamente vender la Gremlin. Yo quería que el que me la comprara, como que le gustara el carro y viera como el simbolismo y la historia que tenía la Gremlin, ¿no? No quería que llegara cualquiera y se la llevara. Entonces tuve la suerte de que llegó un muchacho de mi edad que andaba tras su primer carro. Y fue una historia muy interesante porque ese muchacho se acababa de escapar de su casa. Lo acababan de liquidar. Entonces su mujer quería ocupar ese dinero de la liquidación para casarse. Y él tenía unos vecinos que tenían un rally y le gustó la Gremlin y dijo, me la voy a comprar con lo que me dieron de liquidación. Y me insistía mucho que el trato para comprar la 81 se tenía que hacer ese mismo día porque si no su mujer lo iba a regañar de que se había escapado de su casa con el dinero y traía el dinero. Y yo me acuerdo mucho que ese muchacho veía a la Gremlin 81 como yo veo a la blanca, ¿no? Y ya al momento de negociar, pues yo no dudé en bajar el precio porque más que él comprarme un carro a mí, yo estaba asegurando un buen dueño para mi Gremlin y era lo que yo quería. Entonces bajé el precio, se hizo el trato y todavía mantuve algunos meses contacto con él y me dijo que para contentar a su mujer se la llevó de viaje en la Gremlin y que la pintó después de rojo. Entonces yo dije, pues estuvo bien porque
Yo no la quería vender, o la quería vender, pero que se quedara con alguien que le gustara el modelo, y pues él incluso la pintó, ¿no? Ya una vez vendiendo la 81, yo le pude empezar a meter mano a la blanca. Y fue como también algo histórico porque la empezamos a restaurar cuando llegó lo de la pandemia, parte de lo de la pandemia. Entonces, pues a mí me gustaba mucho, ¿no? Estar ahí con mi papá y la estábamos restaurando. En el estado en el que estaba le hacía falta una puerta, no traía las calaveras, no estaba andando, las llantas estaban muy feas, no estaba pintada y le faltaban varias cosas de accesorios. Entonces, nosotros en realidad fue un proceso de restauración total porque se le hizo mucho a la camioneta. La diferencia entre la versión básica y la X era que tenía ciertas cosas como de lujo, pero era una payasada de lujo. Por ejemplo, trae tapones y arillos en las llantas. Trae las calcomanías, las franjas laterales son exclusivas de la versión X. Tiene cinturones retráctiles, tiene tacómetro digital y... ¿qué otra cosa tiene la X? El carburador puede ser de 2 gargantas. En realidad era muy austero. La versión X en Estados Unidos fue más de lujo porque les metían motores V8, vestiduras Levi's. Entonces, en realidad en México las diferencias son muy pocas. La historia ahí de la VAM es interesante porque los primeros años no sale la versión X. Ya sale casi creo que para el 79, 78. Entonces, lo único que las distinguía es que una era base y no traía tantos accesorios y la otra traía un poco más de accesorios. Pero en realidad hubo muchísimas Gremlins en México fabricadas, tanto X como base. Originalmente en la factura dice que es blanca y sí era blanca. De hecho, nosotros la pintamos, pero nos quedó muy fea. Y después la mandamos a pintar. Y nosotros queríamos como un blanco, pero que fuera un blanco como viejito. Y hubo un problema ahí con la pintura y eso, y primero se veía muy amarilla, entonces le tuvieron que bajar el tono y bueno, pasó todo eso pues. Las franjas en realidad son franjas de una Gremlin 1979. Hubo varios tipos de franjas, pero la del 79 es la que ahorita trae, la del 80 era la más recta y la del 83 ya eran solamente unas pequeñas líneas grises en esta parte del carro. Entonces, digamos que se le pusieron esas franjas que no le corresponden. Mi papá y yo a veces no congeniamos en muchas cosas, pero nuestro punto de comunión siempre han sido los autos. De hecho, mi mamá se burla un poco de nosotros porque si no estamos arreglando un carro, estamos viendo un carro o estamos hablando de carros, ¿no? Entonces, fue un proceso bonito porque todavía, te digo, vivía mi abuelo y lo arreglaba incluso también con él. Y es un hobby que creo que nos ha mantenido como unidos, ¿no? Él me enseña a repararlos y pasamos tiempo juntos justamente en los carros, ¿no? Entonces es también algo simbólico porque más allá de que le haya metido esfuerzo y tiempo, pues es tiempo y esfuerzo que compartí con mi papá, ¿no? Yo siempre he sido como el chalán de mi papá, ¿no? Entonces carro nuevo que llega hay que meterle mano y siento que son como de nosotros, ¿no? O de la familia. No es como que a ese no le quiera meter porque no es mío, al contrario, a todos se les mete mano igual.
pero con este tuve como las primeras experiencias que no tuve con los otros. Por ejemplo, salí de viaje con él y fue la primera vez que yo en mi propio auto salía de viaje, ¿no? Y era como, además de una responsabilidad, pues yo decidía a qué velocidad ir, dónde parar, a qué lugar íbamos. Hubo un vínculo con él porque, digamos, fue mi primer carro y yo decidía con quién ir, ¿no? Si íbamos a una fiesta, si íbamos a la universidad, si subía alguna chica. Entonces, esas cosas que no experimentaba con los otros carros, pues sí las viví con el blanco. Tenía un amigo que me hacía burla y me decía que yo, en vez de evolucionar, involucionaba, porque decía, o sea, tenías un 81 y la cambiaste por un 80, o sea, tú en vez de subir, bajas, ¿no? Y yo le dije, no, pues creo que es como un estilo de vida. Si tú me dices, yo espero seguir teniendo carros viejos, ¿no? No me llaman la atención los carros modernos. Hay un filósofo que se llama Byung-Chul Han y él habla acerca sobre los objetos. Y él plantea que los carros de ahora están hechos para dejar de existir mañana, porque son muy fugaces, ¿no? Dice que ahora lo que importa es la marca, pero no el objeto. Por eso los carros de ahora, dice, no tienen tantos cromo o diseños interesantes, se parecen muchos uno de otro, porque están hechos para ser sustituidos. Y este autor, Byung-Chul Han, él dice que hay algo que él denomina las cosas queridas. Y dice que para tener una cosa querida se necesita tiempo. Y dice, tú para querer algo siempre vas a necesitar tiempo. Para una relación amorosa, para una amistad o para crear una comunidad se necesita tiempo. Dice, y a través de ese tiempo es que se van haciendo esos lazos. Entonces, un carro viejo es una cosa querida porque implica eso. Yo le he dedicado tiempo, esfuerzo y necesitas tiempo para comprenderlos, para arreglarlos, para disfrutarlos. Entonces, pues yo creo que la Gremlin es mi cosa querida, ¿no? Porque le he dado tiempo. Yo creo que tu primer carro te elige, ¿no? Porque pues yo en ese entonces, como típico joven, pues quería algo deportivo como un Charger, un Mustang, pero pues era imposible, ¿no? Y cuando vi la Gremlin dije, no puede ser mi primer auto. Y mira, ahora me gustan mucho, ¿no? Su diseño me gusta. Yo creo que todo sí se fue alineando. Y justamente las experiencias que he tenido con ellas son pues bastante buenas y van más allá de que la gente me diga como, ay, qué bonito carro, ¿no? He pasado como momentos cotidianos con ella, ¿no? Desde ir al súper, lavarla o platicar alguna charla profunda dentro de ella, ¿no? Yo creo que es más que un objeto, ¿no? Es parte de ti y hay un símbolo ahí anímico muy interesante, ¿no? Sí, bueno, pues justamente he tenido una pasión por los autos y ahora lo quiero llevar a la parte académica y estoy estudiando ahorita un posgrado en antropología y quiero relacionar todo el simbolismo que hay del automóvil con sus usuarios y con los espectadores que hay alrededor. En una tesis de maestría en antropología me gustaría justamente estar abordando este tema, ¿no? ¿Qué relación hay o qué relación tenemos con los autos, ¿no? ¿Qué simbolismos podemos encontrar en ellos? ¿Cómo nos pueden explicar tanto individuos como sociedad, ¿no? Híjoles, pues no sé. Pues yo creo que se va a quedar aquí. No sé si a alguien después le interese comprarlo, ¿no? Yo entiendo que los objetos se tienen que vender en algún momento, pero más allá de que me den dinero, me gustaría que el que se lo quedara, pues le gustara el modelo y no solamente quisiera un carro clásico porque están de moda o porque el diseño está chistoso, ¿no? Me gustaría que el que lo obtuviera viera ese vínculo que yo tengo con él, ¿no? Y lo apreciara de la manera en que yo lo aprecio. Mi nombre es Emiliano Mayén y conduzco un BAM Gremlin X de 1980.